hematocromatosis generalizada, sino que más bien focal. Lo mismo que pasaba con la esteatosis. Entonces, tabla de resumen. La esteatosis hepática se ve hipointensa en fuera de fase y al revés, la hematocromatosis se ve hipointensa en dentro de fase. Así es como, sin darnos cuenta, acabamos de ver un tipo de mecanismos de saturación grasa que está basado simplemente en el apantallamiento químico y el desplazamiento químico, y vamos a ir caracterizando ciertas lesiones en función de si están compuestas de agua, de grasa o de ambas. ¿Ya? Otra estrategia de saturación grasa, vamos a llamarlas, otra estrategia de saturación grasa van a corresponder a las secuencias de inversión-recuperación, que es una secuencia precedida por un pulso de 180 que invierte la magnetización original. ¿Ya? En el fondo lo que yo hago es aplicar un pulso de 180 previo a mi secuencia turbo-espineco habitual. ¿Ya? Entonces lo que valora estas secuencias de inversión-recuperación es la recomposición del vector de magnetización longitudinal. Por ende, por definición, todas las secuencias inversión-recuperación son secuencias ponderadas en T1. Entonces lo que yo voy a hacer es aplicar un pulso 180 para invertir toda la señal. Voy a dejar que se recuperen estos protones, es decir, que vuelvan a su estado original. Sin embargo, cuando la diferenciación entre la grasa y el resto de los tejidos pasen por el null point, es decir, el peak en donde la expresión de la grasa sea 0, yo lo que voy a hacer es aplicar mi pulso de 90 grados en función de si es una secuencia turbo-espineco. ¿Se entiende? La función del pulso inversión, como dice acá, es voltear toda la magnetización longitudinal inicial de todos los tejidos en el plano de corte a un punto opuesto a la dirección del campo magnético. Es más que nada lo que les acabo de mencionar. Se aplica un pulso de 180, dejo que se recupere esta magnetización. Cuando el tejido de la grasa pase por el null point, es decir, cuando llegue a 0, yo vuelvo a aplicar mi pulso de 90 y luego mi pulso de 180 habitual. ¿Ya? Aquí tenemos un esquema gráfico muy repetido, ¿ya? Este ya lo deberían conocer, en donde aplicamos un pulso de 180 previo a mi pulso de 90. El tiempo que pasa entre el pulso de 180 de preparación tisular al pulso de 90 grados se llama tiempo de inversión. Entonces, antes de aplicar del pulso excitador, se deja un tiempo que permita a la magnetización invertida recupere su equilibrio. A este tiempo se le llama tiempo de inversión. Eso es lo mismo dicho de otras palabras. Entonces, durante el intervalo del tiempo TI, estos tejidos se someten a una relajación T1. Como variable, tratan de volver a establecer la magnetización longitudinal. Es decir, lo que tratan de hacer es volver al campo magnético principal. ¿Ya? Es por esto que tenemos distintas formas de saturar. Podríamos saturar la grasa, podríamos saturar el líquido cefalorraquídeo, lo que yo quiera, en función del tiempo de inversión que yo aplique. Por ejemplo, tenemos secuencias STIR, que son las de tiempo corto de inversión, que están bien asociadas a la saturación de grasa. Pero tenemos FLAIR, que está asociada a los fluidos, principalmente al líquido cefalorraquídeo. Tenemos las secuencias T1 inversión-recuperación, que lo que hace es aprovechar o aplicar el pulso de 90 grados cuando la sustancia gris y la sustancia blanca se encuentran lo más separadas dentro de su tiempo de recuperación o de relajación. ¿Ya? Entonces existe un momento en el que el valor de los vectores de magnetización longitudinal del tejido que yo quiera pasan por un valor nulo. A este valor nulo también se le llama null point. Entonces este null point aquí no tendrá el componente longitudinal, por ende no se va a expresar en la secuencia final. ¿Ya? Como les digo, esto es súper bueno porque me permite saturar lo que yo quiera en función del tiempo de inversión que yo aplique. ¿Ya? El tiempo de inversión de un tejido corresponde aproximadamente al 70% del valor de la constante T1. ¿Ya? No es muy relevante eso para fines de pruebas, pero siempre es bueno mencionarlo. Entonces, al aplicar un pulso excitador, en este punto la energía, es decir, ya aplicamos el de 180, esperamos que pase por el null point, aplico mi pulso de 90 grados, la energía se entregará tanto a los tejidos que estén sobre el null point como los que estén bajo el null point,
pero los que estén en el null point no se van a expresar. Entonces aquí, en función de los tiempos de inversión que yo voy a tener, voy a estar saturando distintas cosas. Por ejemplo, a la izquierda vemos con 180 milisegundos y a la derecha tenemos ya con 2500 milisegundos, que corresponde a la secuencia FLIRE, ¿ya? El contraste de esta imagen se controla variando este parámetro fundamentalmente. Más allá del TR que podamos elegir, lo que controla el contraste en las secuencias de inversión-recuperación es el tiempo de inversión precisamente. Suena un poco lógico, pero de repente es bueno mencionarlo. Entonces, en la saturación grasa existe una variada gama de estrategias que persiguen saturar la expresión de la grasa. Vamos a tener las basadas en el desplazamiento químico, las de inversión-recuperación que corresponden a STIR, y vamos a tener una híbrida que básicamente combina secuencias de inversión-recuperación con desplazamiento químico y utilizando spoilers de saturación grasa, que son más que nada estrategias frecuenciales que aniquilan la expresión de la grasa. Entonces, los mecanismos se pueden clasificar dentro de 3 tipos. Importante mencionarles que hay distintos autores y literaturas que clasifican en más tipos, o todas las clasifican de una sola manera, o las clasifican de 2. Entonces, van a encontrar distintas literaturas en distintos lados. Yo les recomiendo que se basen en esta. Nosotros nos basamos en MRI Question, que es una página y literatura muy conocida y es bastante útil. Así que sí, es probable que encuentren otros tipos de clasificaciones. Así que yo les recomiendo que se estudien esta clase y no más allá de la lectura complementaria que nosotros les vamos a mandar, ¿vale? Si no, van a tener un caos terrible. Y yo lo pasé, yo lo sufrí, así que no se los recomiendo. Entonces hay varias situaciones en las cuales es deseable minimizar la contribución de la grasa, principalmente para aumentar la resolución de contraste. A esto nosotros nos ayudamos con medios de contraste, es decir, secuencias potenciadas en T1, en donde el contraste se vea hiperintenso, y además con saturación grasa, los llamados T1 FATSAT, que los van a ver toda la vida cuando hagan estudios con medios de contraste, ¿ya? Otra utilidad es determinar si efectivamente esa lesión tiene grasa o no, en función de si se satura o no. También permite eliminar ciertos artefactos en pacientes que son un poco más gorditos, que tienen un mayor componente lipídico dentro de su pared abdominal, y eliminar artefactos por desplazamiento químico, que también lo vamos a ver más adelante. Es decir, los mecanismos de saturación tisular y principalmente la grasa son ampliamente utilizados en distintos tipos de estudios, ya sean cerebro, músculo esquelético o abdominal principalmente. Entonces, disminuir la expresión del artefacto de desplazamiento químico. Tenemos acá, por ejemplo, 2 imágenes en donde vamos a ver que a nivel renal vamos a ver ciertos sectores en donde se vea hipointenso un borde, y por el otro lado vamos a ver que se vea hiperintenso. Esto va a estar determinado porque está compuesto de grasa y de agua este sector, ¿ya? Y abajo vemos una secuencia T1 FATSAT sin medio de contraste, y vamos a ver acá, por ejemplo, que mejora la expresión de una patología. Por ejemplo, a la izquierda tenemos una secuencia T2 en donde vemos que la grasa brilla, el líquido brilla, y yo podría decir que la lesión que se encuentra en la vértebra número 3 podría ser edema, o podría ser simplemente que es el componente graso que se está expresando en esa lesión. Sin embargo, yo le aplico un filtro, por así decirlo, con la secuencia de inversión-recuperación llamada STIR, en donde veo que se ve brillante, hiperintensa esta lesión, y como sé yo que es solo edema porque estoy saturando la grasa. Si se fijan acá en el cuerpo vertebral está hiperintenso y todo el resto se saturó, todos los cuerpos vertebrales se saturaron. Y también pueden ver acá en la región lumbar, en el tejido adiposo, cómo se ve un poco de edema. Esto es muy típico en los pacientes que tienen lesiones de lumbociática, ¿ya? Porque se acuestan mal, tienen mala postura y generan edema en esa región, ¿vale? Otra también utilidad, por ejemplo, mejorar la caracterización tisular asociada al uso de medios de contraste. Es lo que le explicaba un poco. Yo saturo toda la grasa con una secuencia T1 FATSAT y le administro medio de contraste. Por ende, todo lo que brilla debe ser medio de contraste, es decir, las estructuras vasculares. ¿Ya? No debería brillar nada de grasa, ¿ya? Por ende, acá yo estoy aplicando al lado izquierdo una saturación grasa,
en donde este componente está principalmente compuesto de grasa. Sin embargo, al administrarle medio contraste, me doy cuenta que no solo tiene grasa, sino que tiene un componente vascular asociado. Y principalmente en esta fase que es arterial, yo podría determinar que esta tiene una arteria que está irrigando la lesión, ¿vale? Esto puede ser una lesión metastásica de un cáncer. Así que, bueno, evidentemente no es un diagnóstico muy positivo, pero nosotros como tecnólogos médicos estamos ayudando a hacer el diagnóstico. Entonces, aquí tenemos ciertas tablas, ¿ya? En donde tenemos Chess, que son los FATSAT. Tenemos Dixon, que es una secuencia híbrida que combina 4 ponderaciones, dentro y fuera de fase, y excitación de agua y excitación de grasa. Tenemos solamente la excitación de agua por separado. Tenemos STIR, que es la secuencia de inversión-recuperación, y SPIR y SPIRE, que son secuencias híbridas que utilizan inversión-recuperación y además utilizan FATSAT. Evidentemente, a mí al menos me gusta mucho saturar con SPIRE, porque si bien la inversión-recuperación ya es buena, además le aplico el filtro o una técnica de saturación FATSAT, entonces la saturación queda muy, muy homogénea, muy buena, ¿ya? Así que no, ideal. Yo saturo mucho con SPIRE. La única desventaja que tiene SPIRE es que aumenta mucho el TR. Es decir, si yo tengo una secuencia, no sé, T2 por ejemplo, y le aplico un T2 FATSAT, el TR me va a aumentar de 3000 a 3200. Si le aplico al mismo T2 saturación SPIRE, en vez de subirme a 3200, me va a subir a 3900, 4200. Ya, por ende el tiempo me va a pasar de 3 minutos a 3 minutos 50. O sea, son 50 segundos solo por saturar grasa. ¿Ya? Así que no es para nada una técnica que sea favorable en función del tiempo, pero es muy muy útil. ¿Ya? Entonces tenemos la saturación de grasa espectral. ¿Ya? Aquí un poquito de historia. En 1985 se describieron técnicas Chess, que son técnicas de saturación selectiva de desplazamiento químico, y es muy útil para obtener imágenes de agua pura, ¿ya? O de grasa pura, ¿ya? Porque en el fondo lo que yo estoy diciendo es decir, ya, si yo sé que la grasa y el agua precesan a distintas frecuencias, aunque están separadas por 224 Hz, recuérdenlo, entonces yo quiero un filtro, un spoiler o una frecuencia que sature todo lo que precese a esa frecuencia. Entonces lo que estoy haciendo yo es saturar selectivamente ya sea la grasa o el agua. Estos se llaman spoiler o secuencias aniquiladoras de frecuencias, ¿ya? Spoiler es donde es como más se utiliza en la literatura, ¿ya? Entonces, un pulso de excitación con un ancho de banda estrecho centrado en la frecuencia de resonancia de la grasa, es decir, un pulso de radiofrecuencia selectivo, y un flip angle de 90 que lleva el vector de magnetización de la grasa al plano transversal. En este caso estamos saturando la grasa. Recuerden que también podríamos hacer lo mismo con otro pulso, pero para el agua, ¿ya? Entonces ahí tenemos nuestro spoiler. Así es donde se representa gráficamente en los esqueletos o mapas secuenciales. Inmediatamente tras la obtención de la magnetización transversal actúa el spoiler, es decir, yo aplico mi pulso de 90 puro y después aplico mi spoiler, ¿ya? Nosotros les podemos mostrar solamente este gráfico y ustedes deberían saber que es una secuencia FATSAT. En este caso no sería Spin-Echo, ya que es un pulso alfa, es decir, es menor a 90, pero sí podrían saber que es una secuencia con técnica de saturación grasa. Entonces se inhibe la expresión de la grasa. Este es un gráfico que muestra básicamente lo mismo. Tenemos nuestro pulso, le aplicamos nuestro spoiler y llevamos toda la magnetización de la grasa a cero para que no se exprese, ¿ya? La técnica desfasa y anula la expresión de la grasa. Eso es muy importante. ¿Cómo actúa la técnica FATSAT? Es una técnica que desfasa y anula la expresión de la grasa utilizando un spoiler que aniquila la expresión, como les decía, de la grasa. Entonces la imagen obtenida corresponde solo a la excitación del agua, en este caso. Si se fijan acá, al lado derecho tengo la misma secuencia, que en este caso a la izquierda es un T1, a la derecha tengo el mismo T1, pero con FATSAT, ¿ya? Si se fijan, la saturación no es del todo homogénea.
Si se fijan por anterior, yo veo que aquí no estoy saturando totalmente la grasa, ni por acá tampoco estoy saturando completamente la grasa. Es decir, esta secuencia no es muy útil en FOV grandes, ¿ya? ¿Por qué? Porque recuerden que mi centro de homogeneidad va a estar acá, ¿ya? Es decir, yo tengo un pequeño espacio de homogeneidad en donde todo va a procesar a la misma frecuencia. A la medida que yo me voy alejando de este FOV, es decir, a la periferia, ya sea en el eje Z, en el eje X o en el eje Y, las frecuencias van a ir disminuyendo, ¿ya? No es totalmente homogéneo. Por ende, la grasa no va a procesar a la misma frecuencia en todos lados. Y como mi pulso de radiofrecuencia aniquilador es selectivo para la grasa en un ancho de banda, todo lo que procese fuera de ese ancho de banda no va a ser saturado. Por ende, a los extremos de mi FOV nunca voy a tener una saturación totalmente homogénea, a diferencia de STIR o de SPIRE o de SPIR, ¿ya? Entonces, principalmente esto lo pueden anotar ahí en su tipeo. La desventaja de FATSAT es que no sirve en FOV grandes. Sin embargo, es muy útil en FOV pequeños. Estamos hablando rodilla, muñeca, todo lo que respecta a músculo esquelético es muy útil en ese sentido. Todo lo que es FOV pequeño. Para FOV grande nosotros vamos a saturar con STIR principalmente, ¿ya? Entonces aquí se desprende que, por ejemplo, STIR lo vamos a ocupar en abdomen o en pelvis, que son FOV grandes, y los FATSAT lo vamos a ocupar en rodilla, muñeca, tobillo. Principalmente todo lo que es músculo esquelético con DP FATSAT, y si utilizo medio de contraste vamos a usar T1 FATSAT, ¿vale? Entonces, características: requiere una elevada homogeneidad del campo, ya, es decir, yo siempre tengo que hacer un chimming antes de saturar con FATSAT, y es mucho más efectiva, como les decía, en FOV pequeños, como lo vemos acá en rodilla, un corte coronal y un axial. Aquí lo mismo, ¿cierto? Vemos la supresión de la grasa, se usa específicamente para mejorar la representación del edema, ya principalmente en médula ósea. Entonces, todas las lesiones traumáticas en donde nosotros queramos evaluar el edema, vamos a utilizar FATSAT, ya sea T1 FATSAT con medio de contraste o DP FATSAT si es una lesión de músculo esquelético, ¿ya? Entonces, la ventaja del contraste de tejido no se ve afectado. Es súper versátil, o sea, yo estoy pasando un T1 a un T1 FATSAT, también la puedo aplicar a un DP FATSAT, ¿ya? Y se puede aplicar a cualquier secuencia de pulso. Puedo hacer un T2 FATSAT incluso, ¿ya? Permite, a partir de conocer frecuencias precisionales, saturar otras estructuras. Por ejemplo, si yo sé a qué estructura, o sea, a qué frecuencia precisa el agua, como les había dicho, también la puedo saturar. O, por ejemplo, en resonancia magnética de mamas, yo puedo aplicar un spoiler, ¿cierto?, que sature precisamente la frecuencia de precesión de la silicona, ¿ya? Funciona mejor en las intensidades de campo superiores, es decir, a mayor teslaje la homogeneidad se asume que es mejor, por ende funciona mucho mejor. Espero que vayan bien hasta ahí. Esta clase es bastante larga, pero es muy útil. Desventaja de las secuencias de FATSAT, ¿ya? El pulso adicional obviamente aumenta el TR, ¿ya? Es decir, yo lo que estoy haciendo acá es agregarle un gráfico, es decir, agregarle un spoiler a mi esqueleto inicial de la secuencia, por ende el TR va a subir, ¿ya? Ahora, lo que no saben es que hay otras técnicas que aumentan mucho más el TR, ¿ya? Pero por definición, una de las desventajas de FATSAT es que aumenta el tiempo de repetición, ¿ya? Los pulsos de saturación grasa estándar tienen un perfil gaussiano con anchos de banda muy típicos, ¿ya? Y obviamente tiene unas duraciones de 8 a 15 milisegundos, ¿ya? Aquí, ¿qué es lo que quiero decir? Que está aumentando el tiempo de adquisición. Más allá de eso, no me interesa que lo aprendan por ahora. Debido a que el pulso de saturación y el gradiente de un spoiler toman un tiempo, esto se traduce en una reducción de los cortes, ¿ya? Porque, ¿qué es lo que quiero decir acá? El gradiente toma un tiempo determinado y para mantener yo el mismo tiempo de la secuencia, lo que tengo que hacer es aplicar menos cortes para que la secuencia se mantenga dentro de los límites normales, es decir, 3 minutos. ¿Ya? No me sirve de nada tener una secuencia con saturación de grasa si va a durar 6 minutos. Lo más probable es que salga movida, ¿ya? En cada TR se produce un número máximo de slices, ¿ya? Lo que impacta en un mayor tiempo total de la adquisición. Aquí vemos el gráfico, en donde en cada TR yo produzco un slice, ¿ya? Entonces, si yo estoy agregando un spoiler para cada slice, evidentemente el tiempo se va a aumentar,
¿ya? Suena un poco lógico, como les decía, pero de repente es bueno darse cuenta de estas cosas. La efectividad del pulso de saturación espectral, o FATSAT, depende principalmente de la intensidad del campo. Como les decía, a mayor telaje, mayor va a ser la homogeneidad y por ende, y también mayor va a ser la diferencia de precesión del agua y de la grasa, por ende va a ser mucho más selectiva. Entonces, el FATSAT de 3 Tesla es mucho mejor que el FATSAT de 1.5 Tesla, ¿ya? Otra desventaja que es muy sensible a las inhomogeneidades de campo. Como yo les decía, en los bordes del FOB, cuando son FOB grandes, no es homogéneo y la saturación no es correcta. Y por otro lado, por ejemplo, cuando tenemos alteraciones del chiming, o no sé, que nuestro FOB no sea homogéneo, o que el paciente sea portador de algún elemento de osteosíntesis, una prótesis, que son elementos metálicos que existen dentro del cuerpo, van a alterar mi campo magnético y por ende la saturación no va a ser correcta, ¿ya? Aquí vemos un corte axial de pelvis, donde el paciente es portador de una prótesis de cadera, en este caso izquierda, y vamos a ver cómo la saturación no es efectiva en todo ese borde debido al artefacto de susceptibilidad magnética que presenta este elemento, esta prótesis, ¿ya? Lo mismo vemos al lado derecho, el paciente tiene una prótesis de tobillo en donde no deja que se sature bien toda la región. En FOB grandes pierde eficiencia, como yo les decía. La saturación se deteriora fuera del isocentro y no es viable usarlo en equipos de bajo telaje, por ejemplo, resonadores abiertos de 0,4 Tesla hacia abajo. No es recomendable usarlo porque la verdad es que la saturación no va a ser, ni siquiera va a saturar, ¿ya? Así que todo lo que es resonador abierto, todos los resonadores de bajo teslaje utilizan mecanismos de saturación de inversión-recuperación, ¿ya? La tercera manera de saturar la grasa, ¿ya? O la cuarta, dependiendo cómo la clasifiquemos, vamos a tener la excitación de agua, ya vimos desplazamiento químico, inversión-recuperación, FATSAT, y ahora vamos a ver lo que es la excitación de agua. También se basa en el desplazamiento químico, en donde en lugar de suprimir la grasa, lo que hacen estas técnicas, ¿ya? Es una serie de pulsos de radiofrecuencia muy cortos y que excitan selectivamente los protones del agua, ¿ya? Entonces, por eso obviamente se llama excitación de agua. Importante, no utiliza spoiler, ¿ya? Muy, muy importante, por ende el tiempo no se ve afectado de la misma manera. Entonces, yo aplico una serie de pulsos de radiofrecuencia para excitar selectivamente el agua, ¿ya? Entonces aquí vemos el gráfico donde vemos distintos pulsos de radiofrecuencia que los vemos acá en la parte superior izquierda. En este caso estamos viendo 2 y a la derecha tenemos otros 2 más, y lo que estamos haciendo es excitar el agua de manera selectiva con pulsos que se llaman binomiales, ¿ya? Entonces, técnica de excitación de agua lo que hace es una serie de pulsos de radiofrecuencia llamados pulsos binomiales, ¿ya? Entonces, al yo excitar el agua, dejo la grasa sin cambios, ¿ya? Lo que estoy haciendo es dejar el agua que se exprese libremente, ¿ya? El primer pulso excitador es de 45 grados y lleva la grasa y el agua al plano transversal, ¿ya? Se deja pasar un determinado tiempo. Cuando la grasa y el agua estén fuera de fase, yo aplico un segundo pulso de 45 grados que actúa solamente sobre la muestra, ¿ya? Por eso se llaman binomiales, porque son 2 pulsos, ¿vale? Entonces, esta secuencia tiene un nombre que se llama PROSET en Philips y presenta una estrategia 1-2-1, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Que comprende un pulso inicial de 22,5, segundo uno de 45 grados y otro pulso de 22,5, ¿ya? Si se fijan, al final hacen los 90 grados igual, ¿ya? Estos pulsos binomiales adiabáticos están asociados a la excitación de agua. Entonces, en PROSET, que es la secuencia de Philips, después del primer pulso de 22,5, la magnetización del agua y de la grasa están en fase. Cuando están en fase, yo lo que hago es esperar a que estén en fase opuesta. Cuando estén en fase opuesta, se aplica el pulso de 45 grados, que es el segundo. Luego dejo que se relajen de nuevo y aplico otro de 22,5, ¿ya? O sea, tenemos varias formas de hacerlo. Principalmente Siemens utiliza 2 pulsos de 45
y Philips usa uno de 22,5, uno de 45 y uno de 22,5. ¿Ya? Su efecto es tanto que el agua como la grasa están en el mismo plano de nuevo y en fase, pero con un ángulo diferente en el eje. ¿Ya? O sea, están en fase pero con un plano distinto en el eje vertical. La precesión se deja continuar hasta que el agua y la grasa tienen fases opuestas nuevamente. ¿Ya? Es un poco complicado, pero me interesan los ángulos que se utilizan. ¿Ya? Principalmente yo pregunto harto lo que es Philips. ¿Ya? Entonces el último pulso, el tercero de 22,5, lo que hace es traer la magnetización al agua del plano horizontal nuevamente y la magnetización de la grasa en el vertical. Ahora el agua está contribuyendo a la señal, pero la grasa no. ¿Ya? Entonces, modo de resumen, lo que yo hago es aplicar una serie de pulsos binomiales. ¿Ya? Entonces, aplico uno, dejo que estén en fase opuesta. Aplico otro, espero a que estén en fase opuesta. Y aplico un tercero, que el tercero finalmente lo que logra es que la grasa no esté contribuyendo a la señal, sin embargo, el agua sí. ¿Ya? Básicamente esto es aplicar un pulso y esperar que cada uno se relaje a su tiempo. Como cada uno tiene un tiempo de relajación diferente, yo lo que estoy haciendo es esperar que estén en fase opuesta para aplicar mi segundo pulso o el tercer pulso. ¿Vale? Esta es la parte más complicada de la clase, así que no se asusten tanto. ¿Ya? Entonces, la excitación de agua lo que hace es minimizar la excitación de protones asociada a la grasa y maximiza la excitación de los protones asociados al agua, como vemos acá en el gráfico. ¿Ya? Esto, como se dan cuenta acá, la saturación es totalmente eficiente. ¿Ya? Es muy eficiente la saturación de grasa. Obviamente va a tener sus ventajas y desventajas. ¿Ya? Pero una de las mejores características es que no utiliza spoiler, por ende el tiempo de repetición no se ve aumentado y por ende el tiempo de adquisición tampoco. ¿Ya? Aquí tenemos estas secuencias que se llaman Vibe 3D, ¿ya? O DES, que en el fondo son secuencias eco de gradiente steady state que utilizan doble eco, ¿ya? Para contribuir a una misma imagen. ¿Ya? En este caso vemos DES al lado derecho, que vemos muy eficiente la saturación de la grasa con la técnica de excitación de agua. ¿Ya? Ventajas, obviamente la reducción de la sensibilidad a la falta de la homogeneidad. Si se fijan acá es mucho mejor que un FATSAT común. También tenemos desventajas, por supuesto. Aumento del tiempo de eco. El TR y el tiempo total de la medición. Aquí está mal, ya el tiempo de TR no se aumenta. Y la reducción del número máximo de slice. Es decir, yo siempre que utilice DES o secuencias que utilicen excitación de agua, no voy a poder hacer muchos slices. Siempre van a ser estructuras muy pequeñas como un dedo, una muñeca o un codo. ¿Ya? No podría ser un DES de abdomen. No, imposible. ¿Ya? Y tenemos a Dixon, ¿ya? Una de las secuencias que ha cobrado bastante relevancia ahora último, en estos últimos 7 años. ¿Ya? Básicamente es una secuencia que antes se utilizaba hace mucho tiempo. En 1984 la propuso obviamente Dixon, por ahí, de ahí el nombre de Thomas Dixon. Y la desventaja era que no existían procesadores que pudieran recopilar toda la información y poder postprocesarla y reconstruirla en el espacio K. ¿Ya? Entonces era muy lenta. Yo podía hacer un Dixon y se demoraba un día y medio en reconstruir. ¿Ya? Entonces no era útil. ¿Ya? Entonces se dejó de lado mucho tiempo y hasta ahora que existen computadores mucho más modernos, dijeron, oye, si utilizamos Dixon, ¿qué te parece? Oh, sí, utilicémosla. Yo utilizo Dixon en todo, en abdomen, en fetales, en pelvis, en columnas, en cerebro, en todo en realidad. Así que es como la más utilizada, ¿ya? Entonces Dixon propuso un método de obtención de imágenes por desplazamiento químico utilizando el ciclo de en fase y fuera de fase. Y además combinó con excitación de agua y excitación de grasa. De ahí los 4 perfiles de sensibilidad. Entonces la estrategia de Dixon fue combinar estas secuencias. Y obviamente se demoran un poquito más en reconstruir. Alrededor de 1 minuto y medio algunas secuencias. Pero es un tiempo más que factible de esperar. Sobre todo si la adquieres de las primeras secuencias. Antes de que termine tu protocolo ya está reconstruida. ¿Ya? Entonces Dixon tiene una ventaja que entrega 4 perfiles de sensibilidad dentro y fuera de fase, excitación de agua y excitación de grasa.
¿Cuál es la desventaja? Esa misma. Es decir, para los radiólogos son 4 ponderaciones, entonces no les gusta mucho porque, bueno, depende de los radiólogos también, son muchas imágenes. Entonces, si yo hago un Dixon en coronal, un Dixon en sagital, ya son 8. Si le agrego Dixon en sagital, ya iban 12, ¿ya? Entonces, no les gusta mucho, ¿ya? Como que se marean, lo hacen más engorroso. Entonces dicen, no, aplícame, yo quiero el FATSAT nomás, ¿ya? Entonces, esa es una cierta desventaja que hemos tratado, junto a más colegas, tratar de cambiarla, porque en el fondo es súper útil. Se ve menos influenciada por los artefactos de susceptibilidad magnética, que es otra ventaja. Entonces, es súper útil, ya súper buena. Otra desventaja, podríamos decir que no todos los equipos la tienen, o no todos los tecnólogos la saben utilizar. Entonces, por ahí también es otra desventaja, ¿ya? Entonces, como decía acá, la estrategia de Dixon fue combinar dentro y fuera de fase, que a través de un algoritmo de reconstrucción permitieran generar imágenes de solo agua, de solo grasa, y obviamente aumentar la sensibilidad a edema, a grasa o a lesiones que estén compuestas por ambos elementos, ¿ya? Esta estrategia requiere un campo magnético muy homogéneo, obviamente, bueno, al igual que toda la secuencia en realidad, ¿ya? En teoría, perfecto, sin elementos generadores de susceptibilidad magnética, ¿ya? Pero, por ejemplo, a la hora de hacer resonancias de cerebro, por ejemplo, con pacientes con bracket, yo uso mucho Dixon para que estos artefactos que generan los brackets no se vean tan influenciados, ¿ya? No se vean tan feos. Entonces, ventajas, 4 imágenes en un solo pulso excitador. Eso puede ser ventaja o desventaja, dependiendo de cómo lo veamos. Para fines de prueba es una ventaja. Disminución de los tiempos de exploración. Por ejemplo, una secuencia Dixon, yo la puedo hacer en apnea y dura 14 segundos, ¿ya? Se puede combinar con cualquier secuencia spin-echo y eco de gradiente. Por ejemplo, yo uso T1 Vive, que son secuencias de eco de gradiente. Y yo le aplico Dixon para tener los 4 perfiles de sensibilidad, ¿ya? Y obviamente la uso con medio de contraste, ¿ya? Se puede asociar a distintas potenciaciones. Podemos tener T1 Dixon o T2 Dixon o DP Dixon. Y no altera los tiempos de relajación de la muestra. Por ende, no aumenta el tiempo de adquisición. Y también permite cuantificar la grasa, ¿ya? Yo puedo elegir ciertos ROI en la región de interés donde yo quiera ver si es una lesión hepática, y podemos cuantificar cuánto es el porcentaje de grasa que exista en esa región, ¿ya? O de algún otro mineral. Esa secuencia se llama M-Dixon, que es lo mismo que Dixon, pero está asociada a un software que se llama LiverLab en Siemens, y básicamente para cuantificar el hierro dentro del hígado. Entonces aquí tenemos una secuencia eco de gradiente. En este caso tenemos un T1 y aquí tenemos un T1 Dixon, ¿ya? Tenemos excitación de agua, excitación de grasa, dentro y fuera de fase. Si se fijan acá, la que dice water, que está arriba a la izquierda, vamos a ver que es muy similar a un T1 FATSAT. De hecho, es muy difícil poder diferenciarla. Yo podría saber que es un Dixon porque la saturación es mucho más homogénea, ¿ya? Pero en términos prácticos yo no podría decir si es un T1 FATSAT o un T1 Dixon, ¿ya? Así que eso. Desventaja, muy sensible a las homogeneidades del campo. Sí, también es una desventaja. Si bien yo les comento que me sirve harto en lo que respecta a los frenillos, los brackets, que la uso bastante, es sensible a las homogeneidades del campo principal. Es decir, a qué tan homogéneo sea mi campo principal, ¿ya? Independientemente de los elementos metálicos que puedan tener, está asociada a la homogeneidad del campo principal. Es decir, si un campo principal lo tengo con alteraciones en mi homogeneidad de campo, sí o sí Dixon no va a funcionar, ¿ya? Ahora, si mi campo magnético principal es homogéneo, va a funcionar independientemente si yo tenga o no tenga algún elemento metálico, ¿ya? M-Dixon, como yo les decía, o Ideal o 3P, que también se llaman en distintas marcas, es una variación del Dixon convencional, sino más bien está asociada a la adquisición. Es decir, se adquieren imágenes con distintos tiempos de eco, ¿ya? Es decir, en fase, fuera de fase, con distintos tiempos de eco, y en función de en qué momento yo recojo la señal, voy a poder valorar el componente de hierro que tenga el hígado, ¿ya? Entonces la imagen nula se obtiene con un tercer valor de tiempo de eco que está en fase, y este permite generar un mapa, ¿ya?
permite eliminar inhomogeneidades. Entonces tenemos Dixon y M-Dixon. Dixon, las 4 ponderaciones, ¿cierto? Y M-Dixon tengo dentro y fuera de fase y una imagen nula con un tercer valor de eco, que lo que permite es generar mapas. Ya estos mapas se asocian o se ingresan a un software que se llama LiverLab en Siemens, y lo que me va a permitir es hacer un mapa en colores también y, ¿cierto?, ir determinando en qué regiones voy a tener mayor presencia de determinado elemento, como es el hierro en este caso. ¿Ya? Aquí tenemos M-Dixon. Tenemos a la izquierda y a la derecha ciertas imágenes. ¿Ya? A la derecha tenemos M-Dixon y a la izquierda tenemos una secuencia de unos FATSAT, donde vamos a ver que M-Dixon es mucho más homogénea en lo que respecta a su saturación. ¿Ya? Entonces aquí tenemos ciertas imágenes, ¿ya? Un mapa esquemático de cómo funciona M-Dixon, ¿ya? Pero más allá de lo que les acabo de comentar, no es necesario que se lo aprendan, ¿ya? Acá tenemos una eco de gradiente incoherente dual, ¿ya? Con potenciación T1 Dixon. Lo mismo que les comenté, dentro de fase, fuera de fase, excitación de agua y excitación de grasa. Yo siempre me lo aprendí de esta manera, que eran al revés. Excito el agua, entonces saturo la grasa. Excito la grasa, entonces saturo el agua, ¿ya? Tenemos secuencias raras, ¿ya? Potenciaciones T2 Dixon, ¿ya? Tenemos dentro de fase, fuera de fase, excitación de agua, excitación de grasa. Aquí es exactamente lo mismo que la secuencia anterior, sin embargo ahora estoy potenciando en T2. T2 Dixon. Lo mismo acá, dentro, fuera de fase, excitación de agua y excitación de grasa, ¿ya? Muy útil en columna para ir determinando de qué están compuestos los cuerpos vertebrales, si están asociados a hemangiomas, metástasis, espondilodicitis, entre otro tipo de patologías. Lo mismo acá, pero ahora en potenciación T1. Esta yo la utilizo mucho en el protocolo de columna estándar, ¿ya? Utilizo esta precontraste y después postcontraste, y utilizo la excitación de agua como secuencia T1 con medio de contraste para ver si hay alguna lesión que capte contraste, saturando totalmente la grasa. También tenemos secuencias, por ejemplo, DP Dixon, ¿ya? Donde vemos acá mucho músculo esquelético. Todo lo que sea DP, DP FATSAT, DP Dixon y DP en general, densidad de protones, va a estar asociado a músculo esquelético, ¿ya? Entonces me interesa que sepan que Dixon es una secuencia muy muy versátil, muy útil para todo en realidad, así que es súper útil. Desventaja, relativamente nueva, se demora un poquito más en procesar y no a todos los radiólogos les gusta. Yo he tenido la experiencia de tener que explicarle a radiólogos cómo funciona para incluirla dentro de los protocolos, ¿ya? Si una secuencia DP con saturación grasa se demora, no sé, 3 minutos y medio, DP Dixon con los 4 perfiles de saturación puede durar la mitad, ¿ya? Entonces obviamente en un protocolo ayuda bastante, ¿ya? Porque de repente un protocolo que dure 25 minutos, otro que dure 20, evidentemente esos 5 minutos que te van a servir para agregar otra secuencia, o por último para que el paciente sienta que la tensión no es tan larga y que la resonancia magnética no es tan larga en su tiempo de adquisición. Ventajas, evidentemente es mucho mejor, mucho más homogénea que CHES, que los FATSAT habituales. A la izquierda tenemos CHES, que son secuencias FATSAT espectrales, y a la izquierda, y a la derecha tenemos Dixon, en donde vemos que Dixon satura con mayor intensidad y que también es mucho más homogénea este tipo de saturación tisular, ¿ya? Entonces, como les decía, en ambiente poco homogéneo, Dixon ofrece mayor homogeneidad en la saturación. Ahora, tienen que entender algo. Todas las secuencias, todas, van a estar influenciadas por la inhomogeneidad de campo. Es decir, si yo no tengo un campo magnético homogéneo, evidentemente mis técnicas de saturación y cualquier técnica en general no va a ser del todo correcta, ¿ya? Hay algunas que van a estar influenciadas mucho más por la inhomogeneidad de campo y otras que van a estar influenciadas mucho menos, ¿ya? Aquí tenemos que Dixon es mucho más eficiente con un campo magnético que no es homogéneo. Sin embargo, si yo voy ahí y le pongo un fierro o un elemento metálico, ninguna de las dos me va a funcionar, ¿ya? Así que eso hay que tenerlo en cuenta. Por ejemplo, permite mejorar la saturación en FOV grandes, ya que yo no dependo de un pulso espectral, sino de
de cómo estén separados estos pulsos de radiofrecuencia, ¿ya? Permite FOV grandes. Entonces, FATSAT para FOV pequeños y R y Dixon para FOV más grandes, ¿ya? Fíjense aquí cómo tenemos la imagen de Dixon a la izquierda, en un corte de sagital T1 de columna. Y vemos que las zonas que están más alejadas del FOV en la imagen de Chess, ya sea a nivel occipital o ya a nivel casi dorsolumbar, e incluso la región que toca la camilla, que es la región central, cervicodorsal, la saturación no es correcta, ¿ya? Entonces, yo utilizo Dixon. Soy muy fan de Dixon, utilizo mucho Dixon en todo, así que muy poco FATSAT, la verdad. Uso Spire y Dixon, ¿ya? Así que eso es lo que la lleva, pues, chiquillos. Dixon y Spire. Si se fijan acá también, Chess. Tenemos un paciente con prótesis en donde la saturación no es homogénea a nivel de la grasa, ¿ya? Y evidentemente en el hueso no se ve nada. Ahora, ¿cuál es la ventaja que tiene Dixon? Es que si bien voy a tener el artefacto de susceptibilidad magnética de la prótesis, no voy a poder evaluar el hueso, sí la saturación de la grasa, que es perirregional, es correcta, ¿ya? Entonces eso es súper útil, ¿ya? Así que Dixon, FOV grandes, FATSAT, FOV pequeños. Lo mismo acá. Chess a la izquierda, el artefacto de susceptibilidad magnética bastante evidente. Sin embargo, en Dixon este se reduce un poco más y podemos evaluar mejor el componente óseo. Lo mismo acá en secuencias sagitales de columna, donde Dixon se ve mucho mejor respecto a su saturación, ¿ya? Acá tenemos un T2 Dixon, ¿ya? Y un STIR. Si me preguntan a mí en la práctica, yo considero que son bastante similares, ¿ya? Pero según lo que dice la teoría, la literatura, permite una mejor caracterización tisular en la columna anterior, ¿ya? Hay una mejor relación señal-ruido, así que para fines de prueba tienen que entender que la columna anterior se ve mucho mejor Dixon, ¿ya? En la práctica, por los pacientes que yo recibo, yo evalúo más que nada la columna posterior, ¿ya? Por lo cual no me representa ningún problema. Pero cuando quiero evaluar protrusiones discales hacia anterior, tengo que saber utilizar T2 Dixon con excitación de agua, ¿ya? También tenemos acá en una resonancia magnética de pierna, ya de extremidad inferior, existe una mejor valoración de la extensión del realce tisular con el uso de medio de contraste. O sea, Dixon es muy útil con el uso de medio de contraste, ¿ya? Yo siempre uso Dixon pre y post contraste para todos los estudios que tengan medio de contraste en los lugares donde yo trabajo. Usamos Dixon, T1 Dixon, pre y post contraste. Ya es insensible a la inhomogeneidad de campo, mayor velocidad de adquisición, es mucho más rápida, mejor saturación de grasa, mayor información sobre las patologías y además es súper versátil porque me permite T1, T2 y DP con Dixon. Así que Dixon es como lo que la lleva, ¿ya? Desventaja: aumenta el tiempo de adquisición en relación a la saturación espectral. Eso es relativo, ¿ya? Cuando las inhomogeneidades son muy significativas, puede saturar el agua en forma parcial. ¿Qué quiere decir? Que de repente estoy saturando la grasa y además el agua. Pero eso es cuando tengo elementos metálicos que me generan mucha distorsión del campo magnético. De repente la saturación no es tan efectiva, como vemos acá, que es un artefacto que se llama SWAP, que vemos cómo se satura la grasa y de repente aquí no se saturó. Y lo mismo acá. Estoy saturando el agua y de repente no se satura. ¿Ya? Es un artefacto muy típico. ¿Cómo se corrige? Repitiendo la secuencia con una mejor homogeneidad de campo, alejando elementos metálicos que puedan existir, utilizar un FOV más pequeño, distintas formas de saturarla o de corregir este error. No siempre se logra, la verdad, ¿ya? El aumento del tiempo de adquisición en relación a la saturación espectral, no, definitivamente no. Así que esta parte está mal, ¿ya? Así que la vamos a corregir después acá. Esto no es así. Hay colegas que te podrían argumentar el por qué y claro, no tiene por qué estar mal esa respuesta, ¿ya? Pero para fines de prueba, no. Dixon es mucho más rápida que las otras técnicas de saturación, ¿ya? Ojo acá. Tenemos aquí más secuencias dentro y fuera de fase en pelvis, ¿ya? Que es más que nada para que las vean de ejemplo. Y aquí tenemos dentro excitación de agua y excitación de grasa respectivamente.
Aquí lo mismo, pero con medio de contraste. Vemos definida claramente la extensión del realce en medio de contraste asociado al edema tisular, como vemos acá. Esto es más bien asociado a una fístula. También acá permite definir la relación que existe entre la médula ósea amarilla y la médula ósea roja. O sea, se ve mucho mejor la médula ósea amarilla y la médula ósea roja. Y es súper buena para evaluar eso, ya, sobre todo en columna. Así que, o todo lo que sea hueso en realidad, ya. Así que Dixon se usa en todo, recuerden. Dixon en DP FATSAT, DP Dixon, T1 Dixon, T2 Dixon, en órbitas, en cerebro, en columnas, en abdomen, en todos lados. Así que Dixon es como que lo que llegó a revolucionar a la resonancia magnética. Lo mismo acá, permite diferenciar una fractura benigna de una fractura patológica. Ya, una caída de la señal en la imagen es fuera de fase en comparación con las dentro de fase, indica que la fractura es benigna. O sea, es no patológica, es decir, no es por una espondilodicitis, sino que por una caída. Lo mismo acá, vemos una caída de la señal, ya. Vemos una fractura patológica. Y esto ocurre para todos los tipos de huesos, no solo las vértebras, ¿ya? También en los huesos largos, donde la médula ósea grasa se sustituye por un tejido tumoral, principalmente metástasis. En vértebras casi siempre corresponde a metástasis. T1, lo mismo, T1 dentro, fuera, excitación de grasa, excitación de agua. Esta última siempre la vamos a estar asociando a medio de contraste, la excitación de agua. Lo mismo acá, T1 en resonancias magnéticas fetales. Lo que nosotros aquí aprovechamos es una secuencia rápida que me permite descartar algún tipo de hemorragia o de lesiones que estén asociadas a la susceptibilidad magnética, de la misma forma en que nosotros lo usábamos en abdomen. Aquí lo estamos usando en la resonancia magnética fetal. Evidentemente porque no podemos administrar medio de contraste. Entonces una técnica bastante útil para detectar alguna alteración de inhomogeneidad de campo, como hemorragias que puedan existir dentro del feto. Lo mismo acá. Aquí tenemos las otras ponderaciones, excitación de agua, excitación de grasa. Yo en las resonancias fetales me entrega estas 4 ponderaciones, sin embargo yo envío solamente la última. ¿Ya? Esto es una cosa porque a los radiólogos les gusta eso. ¿Ya? Las técnicas Dixon se pueden usar en combinación con gradientes de eco, secuencia spin-eco, turbo-spin-eco principalmente, para cuantificar la grasa intramuscular, sobre todo en pacientes que son deportistas, en donde es importante determinar cuánto es el porcentaje de grasa que tengan. También se utiliza en trastornos hematológicos para cuantificar el grado de infiltración de la médula ósea. Estamos hablando de mielomas múltiples, cáncer a la médula, leucemia, un sinfín de otras patologías, ¿ya? Entonces T1 Dixon, turboespineko en una miopatía congénita. Aquí lo que vemos es un corte axial, ¿cierto?, del miembro inferior. Y podemos cuantificar cuánto es el valor o el porcentaje de grasa que exista dentro del músculo. ¿Ya? Esto se usa harto en clínicas deportivas. ¿Ya? Las ofertas actuales de Dixon se asocian según la marca. En General es Ideal o Flex. En Siemens es Dixon, 2 y 3 puntos, en función si es Dixon o M Dixon. En Philips tenemos Dixon y M Dixon también, multipunto. En Hitachi, Fat Step, que en verdad Hitachi como que hay muy pocos resonadores en Chile. Canon, que ahora la está rompiendo, pero en el fondo está tratando de meterse al mercado chileno. Tenemos las de fase opuesta, grasa y agua, de 2 puntos. ¿Ya? El WFOP. ¿Ya? Cada uno tiene su nomenclatura, pero las que más van a ver es como nombre Dixon. Ya sea Dixon o M Dixon, en función si es para cuantificar el hierro o es una secuencia Dixon normal. ¿Ya? Tenemos STIR, ya que es un poco lo que yo les había mencionado acá de secuencias de inversión-recuperación, pero STIR siempre la van a ver como un nombre, ¿cómo decirlo?, particular. Les pueden hablar de muchas formas de saturación tisular, ya sea FLAIR, T1IR, STIR, DIR, etc. Pero STIR es la que más van a ver, por eso le hago como un hincapié aparte, ¿ya? Pero esta es una de las secuencias de saturación tisular IR, ¿ya? Está en función de una relajación de T1 corto, por algo se llama STIR, que es Short Time Inversion Recovery, que se caracteriza por el tiempo de relajación de la grasa. No es una estrategia específica para la grasa, pero sí es una supresión involuntaria de la grasa, ¿ya? Ahora les voy a explicar por qué. Se basa en el diferente comportamiento que tenga la relajación entre el agua y la grasa. Entonces, cuando la grasa pasa por el null point,
yo aplico mi pulso de 90 y 180, ¿ya? Es decir, lo que yo estoy haciendo es esperar, si bien es selectivo, yo esto lo puedo aplicar para cualquier contraste, es decir, para el agua, para la grasa, para el músculo. Por eso se dice que no es selectivo, que las secuencias de inversión no son selectivas para un tejido en particular. Eso es para el que yo quiera, ¿ya? Se aplica un pulso inversor de 180 que lleva el vector al plano opuesto en el eje de la magnetización original. Una vez retirado el pulso se empieza a recuperar, ¿cierto? Vamos a volver a nuestro estado original. Cuando la relajación de la grasa pase por el null point, voy a aplicar mi pulso de 90 y luego de 180 para continuar con mi secuencia. Cuando la grasa pasa por el null point, como dice acá en la diapositiva, se aplica el pulso excitador. La señal de la grasa no contribuye a la formación de la imagen usando imagen de magnitud. La señal de la magnitud, es decir, la amplitud en relación al null point, visualiza en escala de grises, de manera que cuanto más absoluto sea el valor de la señal del tejido, ya sea positivo o negativo, más intensa va a ser su representación. Es decir, voy a expresar todo lo que no esté en el null point, ¿ya? Entonces, si en mi null point está la grasa, voy a expresar el líquido cefalorraquídeo, los músculos, el hueso, etc., ¿ya? Todo lo que no esté expresado por mi null point. Si se fijan acá, todo lo que esté a los extremos, es decir, para superior acá arriba o por inferior acá abajo, voy a estar expresándolo. Sin embargo, a medida que yo me acerco a mi null point, lo que voy a estar haciendo es saturar la expresión de ese tejido en particular, ¿ya? El TI aproximado depende obviamente de cada tejido, ¿ya? Si yo quiero saturar el líquido cefalorraquídeo, voy a usar un TI alrededor de los 2500, 3000 milisegundos. Si voy a estar asociado a la grasa, por ejemplo, voy a usar un tiempo de inversión más corto. La grasa tiene un valor de T1 aproximadamente de 260 milisegundos, por lo que su TI está aproximadamente a los 180 milisegundos. Entonces, de 180 a 300 milisegundos es donde yo voy a estar utilizando mis valores de TI para saturar la grasa. A 3 teslas, la secuencia de STIR requieren un TI obviamente de 260 milisegundos. Entonces, a mayor teslaje, mayor va a ser mi tiempo TI y por ende la duración de la secuencia de inversión-recuperación va a ser mucho mayor a mayor teslaje, ¿ya? El valor óptimo a menudo es ligeramente menor que esto por dos razones. Primero, porque los tejidos de la grasa tienen cantidades variables de agua, ¿ya? Y el uso de un método de adquisición de señal que ocupa mayor número de pulsos de refase, como por ejemplo los valores de STIR en 1.5 Tesla, están en el rango de los 150 a 180 milisegundos, es decir, en un tiempo variable dependiendo de que esté compuesta la grasa, ¿ya? El uso de un mayor número de pulsos de refase, es decir, mayor pulsos de 180, genera obviamente una disminución en los tiempos de adquisición. Ya eso es sabido. Por ejemplo, en secuencias turbo Spin-Echo van a demorar mucho menos que en las secuencias de Spin-Echo habituales. Por ende, es mucho mejor aplicar una inversión-recuperación en una turbo Spin-Echo que en una Spin-Echo clásica. Entonces, las lesiones, por ejemplo, de Spin-Echo, por ejemplo, las lesiones, de columna, ¿cierto? Vamos a ver que se ve una señal hiperintensa en las secuencias STIR que están asociadas a edema intramedular. Sobre todo en pacientes que tengan lesiones por traumatismo, vamos a ver siempre que la médula se va a ver hiperintensa, ¿ya? Entonces, el STIR juega mucho con la secuencia potenciada en T2. O sea, tengo el T2 y después aplico el STIR, que es básicamente una secuencia con saturación de grasa, ¿ya? En el fondo, esto resulta de que la magnetización longitudinal de las lesiones T1 en STIR, la señal permanece invertida, ¿ya? La supresión de la grasa por STIR es generalmente uniforme, ya que es inversión-recuperación, y relativamente independiente de la inhomogeneidad del campo, ¿ya? Obviamente todo depende de la inhomogeneidad, pero tiende a ser mucho mejor que FATSAT. Entonces aquí tenemos secuencias STIR que se usan harto en abdomen pelvis. Ventaja: insensible a la inhomogeneidad de campo. Genera saturación mucho más homogénea en lugares de elevada susceptibilidad magnética, como lo es FOV grandes como abdomen. Y en equipos de bajo campo es la única estrategia de saturación. Como les dije anteriormente, menor a 0,4, 0,3 Tesla, no se puede usar FATSAT. Ya, tenemos solamente STIR para saturar grasa. Dixon, obviamente que no se puede usar Dixon.
Desventaja el pulso adicional de la inversión-recuperación, es decir, estos 160 milisegundos o 260 aproximadamente en función del telaje que tengamos, van a aumentar el tiempo de adquisición. Por ende, una secuencia, si yo tengo un T1 normal y después aplico una secuencia STIR, evidentemente que va a aumentar el tiempo de adquisición. Reduce el número máximo de slice, el contraste de los tejidos se ve afectado. Múltiples pulsos de 180 genera mayor depósito de radiofrecuencia, es decir, el SAR va a ser mucho mayor y aumenta la temperatura del paciente. Es decir, si yo aplico una secuencia STIR muchas veces en todos los planos, obviamente le voy a estar depositando mucho más calor porque tengo este pulso de preparación tisular que en el fondo deposita radiofrecuencia y genera mucho más depósito calórico en el paciente, ¿ya? Y generalmente STIR está asociada a baja señal ruido, ¿ya? Por definición un STIR debería ser feo, es decir, ruidoso, etcétera, porque yo quiero sensibilidad al edema, a la saturación de grasa, pero no quiero evaluar anatomía per se. Ya eso lo voy a ver con el T2 y con el T1. También tenemos desventaja. STIR no puede usarse como técnica de supresión grasa post-gadolinio, ya que no suprime específicamente la grasa, solo suprime los tejidos con valores cercanos a la grasa, ¿ya? Por ende, si yo aplico un STIR con medio de contraste, no voy a ver nada. Ya no voy a ver hiperintenso el medio de contraste, ¿ya? Entonces se suprimirán los tejidos que contienen gadolinio. Entonces suprimo la grasa o los tejidos que estén asociados a los valores cercanos a la grasa como el medio de contraste. Entonces STIR por definición va a saturar el medio de contraste. Así que STIR con medio de contraste nunca. No sirve de nada, ¿ya? También tenemos secuencias de doble inversión-recuperación, ¿ya? Que no es más que nada de la misma clasificación de inversión-recuperación, pero ahora tengo dos pulsos de inversión-recuperación. Y de aquí se desprende que el depósito calórico va a ser mucho más que una secuencia CHES habitual y el doble que una secuencia de inversión-recuperación como STIR, ¿ya? Es una variante, ya usa dos pulsos de 180 y aquí lo que yo estoy saturando es dos tejidos, ya los que yo quiera. Se utiliza mucho en cerebro, en patologías de esclerosis múltiple y también en corazón, ¿ya? Entonces tengo dos tiempos de inversión y voy a saturar dos tejidos en este caso, ¿ya? Por ejemplo, se trata de una secuencia híbrida entre FLAIR y STIR y la secuencia DIR atenúa tanto el líquido cefalorraquídeo como la grasa, ¿ya? DIR, lo que vamos a estar saturando, como les decía, son todos los componentes grasos que existan dentro del cerebro y además el líquido cefalorraquídeo, ¿ya? Entonces mejora mucho la sensibilidad que yo pueda tener a la sustancia gris de la sustancia blanca y del líquido cefalorraquídeo. Entonces me va a permitir ver placas activas de esclerosis múltiple. Esto no es más que lo mismo que les he explicado antes. Tiene dos pulsos de inversión, no tiene mucha ciencia. Un tiempo de inversión está asociado a los 2000, 3000 milisegundos, que está que es similar a un FLAIR, y un tiempo de inversión de 450 también, que es para la sustancia blanca, ¿ya? Aquí en la imagen de la izquierda tenemos una secuencia DIR, al medio tenemos una secuencia DP y a la derecha tenemos un FLAIR. Si se fijan, se ve mucho más hiperintensa las lesiones córtico-subcorticales que existen dentro del cerebro en DIR que en la imagen de la izquierda, ¿ya? Yo la uso mucho. Lo mismo acá, comparaciones entre un T2 turboespineco, un FLAIR y un DIR, ¿ya? DIR satura mucho mejor los tejidos y por ende se ven mucho más hiperintensas las placas activas o las lesiones microangiopáticas que existen a nivel de las astas laterales posteriores del cerebro, ¿ya? Aquí tenemos DIR. Se utiliza mucho como isotrópica, es decir, yo la puedo reconstruir en los planos que yo quiera y es muy útil, ¿ya? También se utiliza en corazón, ¿ya? Después de la aparición de la onda RR, se aplican dos pulsos de 180 muy cercanos entre sí, es decir, hay un depósito calórico mucho más elevado. Y el primer pulso es no selectivo, es un pulso que invierte la magnetización de todos los spin en el cuerpo, es decir, de todo el cuerpo voy a invertir todos los spin. El segundo pulso de 180, que se aplica casi inmediatamente después, reinvierte selectivamente los spin del plano de interés, es decir, este es el más importante, el segundo. Y cuando la magnetización de la sangre se acerca a cero, es decir, al null point, se realiza la lectura rápida del eco, ¿ya? Entonces, lo que yo estoy saturando acá es la señal de la sangre, ¿ya? Entonces, si se fijan acá, tengo una excelente
saturación del tejido sanguíneo y me permite ver a mí, por ejemplo, el miocardio principalmente para ver si existen patologías asociadas como miocarditis o infartos al miocardio, enfermedad severa de 2 o 3 vasos, un sinfín de otras patologías que puedan existir a nivel de caracterización tisular, ¿ya? Si existe un engrasamiento septal, por ejemplo, de las paredes del miocardio, del ventrículo, en este caso izquierdo o derecho también. Entonces aplico un pulso de 180. El segundo lo aplico cuando estoy inmediatamente después de aplicar el primer pulso de 180, y cuando la sangre va pasando cercano al null point, aplico mi pulso de 90 y 180 habitual, ¿ya? Generalmente se usa en secuencias Haste, ya que son secuencias rápidas que utilizan técnicas de Hall-Fourier, es decir, no adquieren totalmente el espacio K completo, sino que adquieren 6 octavos, 7 octavos y el resto lo extrapolan. Y obviamente eso ayuda mucho a la reducción del tiempo de adquisición para poder hacer el estudio en apneas. La estrategia permite anular la expresión de la sangre. Obviamente yo podría hacer esto mismo con otros tejidos, pero lo que más se utiliza es la expresión de la sangre, ¿ya? Y preservar la señal del resto de los tejidos. Modificando los tiempos de TR y TE se pueden ir cambiando y se pueden obtener distintas potenciaciones. Por ejemplo, si yo quisiera hacer un T1 con medio de contraste, lo que hago es saturar el miocardio para ver si el miocardio capta o no medio de contraste, y obviamente eso no es muy bueno porque son enfermedades, trastornos isquémicos que están asociados siempre a realizarse una coronografía y después operarse del corazón, lo cual no es para nada bueno, ¿ya? Secuencias de triple inversión, obviamente todas estas son de la misma familia de inversión-recuperación, que adivinen, no es más que nada que agregarle un tercer pulso a una secuencia DIR, y aquí yo lo que estoy haciendo es ir agregando este tercer pulso para poder saturar muchos otros tejidos, y va a ser mucho más sensible a lo que yo quiera. Ya el primer tiempo de inversión, el responsable anula la señal de la sangre, el segundo anula la señal de la grasa, ¿ya? A 1.5 Tesla, los valores de de la sangre y la grasa son aproximadamente 1200 y 230 milisegundos respectivamente, y en consecuencia el segundo tiempo de inversión para la grasa, ¿ya? Es más corto que el tiempo de inversión para la sangre, y el tiempo de inversión para la grasa es aproximadamente 160 milisegundos, al igual que las secuencias STIR, ¿ya? Me interesa que sepan que existen las secuencias IR, las secuencias DIR y las secuencias TIR. La verdad es que a 1.5 Tesla existen pocos resonadores que tengan las licencias, es decir, el programa, por así decirlo, o la patente para usar TIR, ¿ya? Yo al menos en mi equipo solo tengo DIR en el de 1.5, ¿ya? Aquí tenemos una imagen DIR potenciada ante 1 versus la imagen TIR, que lo que hace es saturar, además de la sangre, vean cómo están las cavidades cardíacas, satura también la grasa, ¿ya? No obstante, como de repente uno es pobre y no tiene todas las licencias para poder hacer esto, para usar TIR, lo que puedo hacer yo es usar DIR y además Dixon. Entonces combino distintas estrategias para poder lograr la misma potenciación, ¿ya? Una va a ser DIR Dixon y la otra va a ser TIR, ¿ya? Sin embargo, lo que nos interesa es el objetivo, es decir, saturo la sangre y saturo la grasa. ¿Cómo lo hago? Da igual, ¿ya? SPIR, ¿ya? Son técnicas híbridas. Todas las que hemos visto hasta ahora se clasifican como inversión-recuperación, pero SPIR no solo es inversión-recuperación, sino que también es híbrida, ¿ya? Porque tiene una saturación espectral, ¿ya? Entonces es una combinación de la saturación espectral con STIR, ¿ya? No tiene mayor ciencia, es básicamente ir combinando las técnicas de saturación. Entonces busca que el tiempo de inversión sea tan corto como sea posible, por lo tanto el flip angle en SPIR está situado en el rango de los 100 a 180 grados, y la componente de magnetización transversal asociada a la grasa es destruida por un spoiler, o sea, es igual es eficiente, ¿ya? Se deja recuperar la magnetización longitudinal, y cuando la grasa pasa por el null point, igual que una secuencia de inversión-recuperación normal, se aplica el pulso excitador, ¿ya? La grasa no contribuye a la formación de la imagen. Entonces, las ventajas de SPIR es una adecuada saturación de la grasa. Desventaja, presenta una saturación del agua cuando el campo magnético no es homogéneo, ¿ya? O sea, si el campo magnético no es homogéneo, no solo va a estar saturando la grasa, sino que también el agua. ¿Por qué? Porque principalmente va a estar asociado a un pulso espectral. Y el pulso espectral, como CHES o FATSAT, recuerden que es muy sensible a las inhomogeneidades del campo. Entonces, desventaja, artefactos de susceptibilidad propios de
de una secuencia FATSAT. Lo mismo acá, ¿cierto? Supresión incompleta de la grasa en los bordes debido a los efectos asociados a inhomogeneidad del campo. Y SPAIR, que es la que uso yo bastante, es una secuencia híbrida entre inversión-recuperación y pulsos adiabáticos binomiales, ¿ya? Los protones de agua no se ven afectados por el pulso inversor. Los pulsos de inversión adiabáticos son una clase especial de los pulsos de radiofrecuencia, capaces de rotar la precesión de la magnetización longitudinal, ¿ya? Se deja recuperar la magnetización longitudinal y cuando la grasa pasa por el null point, igual con inversión-recuperación, se aplica el pulso excitador. La única diferencia es que utiliza además pulsos adiabáticos. Entonces tenemos SPIR, que es inversión-recuperación con una saturación espectral, y SPAIR, que utiliza inversión-recuperación y pulsos adiabáticos. ¿Cómo funcionan los pulsos adiabáticos? Me interesa que sepan más que nada que funcionan muy similar a los pulsos binomiales de la excitación de agua. Más allá de eso, por ahora no es de nuestro interés, ¿ya? La señal de la grasa no contribuye a la formación de la señal y la saturación es mucho más robusta que la saturación espectral, ¿ya? SPAIR muy buena. Muestra una saturación de grasa más robusta, homogénea que otras técnicas de saturación, como les decía. Se utiliza harto en mamas y yo lo utilizo en columna también, en cerebro. La utilizo junto con Dixon, ¿ya? Entrega una adecuada saturación en ambientes poco homogéneos como cuando hay prótesis. Así que miren, esta es muy parecida a una DES, ¿ya? Así que es muy buena. SPAIR ventajas: insensible a la falta de homogeneidad del campo magnético. El contraste de los tejidos no se ve afectado. Desventaja: posee mayor depósito energético y penalizan el tiempo. SPAIR, como les decía, siempre aumenta mucho más el TR, más que SPIR, ¿ya? Y la reducción del número máximo de slice debido al pulso de preparación más compleja. La verdad es que todas las técnicas de saturación, una de sus ventajas, y el comodín, todas las técnicas de saturación, desventaja es que permiten menos cortes o slice dentro de la secuencia. Entonces, STIR versus Dixon versus SPAIR. Aquí es la gran batalla. ¿Cuál es mejor? Depende mucho del tecnólogo, la verdad, ¿ya? Y del radiólogo. Pero STIR es una secuencia bastante completa, ¿ya? Mientras que SPAIR y Dixon puede ser considerado como un módulo de preparación que se puede añadir a otra secuencia. Es decir, STIR es una secuencia por sí sola, mientras que SPAIR y Dixon son módulos que yo puedo agregar. O sea, puedo tener un T1 SPAIR, o un T1 Dixon, o un DP Dixon, o un T2 SPAIR, o un T2 Dixon, etc. ¿Ya? Mientras que STIR es siempre la única. Yo no le puedo agregar Dixon a STIR, por ejemplo, ¿ya? Y SPAIR suprime selectivamente la grasa, mientras que STIR suprime todos los tejidos con valores T1 similares a la grasa. O sea que el STIR podría estar saturando la grasa y un poco de agua, mientras que SPAIR suprime selectivamente la grasa. Ya es mucho más homogénea. O sea, si a mí me preguntan cuáles son las más eficientes, primero Dixon, segundo SPAIR, tercero SPIR y cuarto STIR. Y a quinto, secuencias Chess como FATSAT por sí sola, ¿ya? SPAIR se puede realizar solo en imanes que son muy homogéneos, es decir, desde 1.5 Tesla a 3 Tesla, mientras que STIR es aplicable a todos los tipos de campos magnéticos, ¿ya? STIR solo se puede utilizar para producir imágenes con contraste similar a T2, mientras que SPAIR y Dixon se pueden utilizar en T1, DP y T2, ya que es lo que les decía. SPAIR y Dixon, aquí ustedes lo que tienen que hacer es hacerse una tabla, ¿ya? Por más que yo les repita esto, es hacerse una tabla y hacer ventajas y desventajas, ¿ya? SPAIR y Dixon tienen una mayor relación señal-ruido que STIR, ¿ya? Sin embargo, SPAIR y Dixon no se pueden utilizar en resonadores de bajo teslaje, mientras que STIR sí, porque es lo único que yo puedo saturar, ¿ya? Esto es lo que ustedes sí tienen que hacer, básicamente, pero en español, una tabla con las clasificaciones, ¿ya? Bandas de presaturación, ¿ya? Esta es una estrategia que ya no busca saturar o la grasa o el agua, etcétera, sino que las bandas de saturación o de presaturación, si se quiere, lo que van a estar haciendo es saturar, por así decirlo, una región en particular, ¿ya? Por ejemplo, los pulsos de saturación implican obviamente un pulso de radiofrecuencia, por ende mayor depósito calórico, aumento del tiempo. Existen un par de mecanismos de saturación que son los pulsos de saturación espacial y los de saturación de flujo. Son dos tipos de bandas de presaturación, ¿ya? Por ejemplo, los de saturación espacial, yo si quiero hacer una resonancia de columna, como vemos acá,
voy a saturar todo lo que esté anterior a la columna porque en verdad no me aporta nada, me aporta solamente movimientos, ¿ya? Así que yo voy a saturar. Aquí vemos, ¿ya? Es básicamente un spoiler, pero ya que no sature una frecuencia de precesión, sino que un lugar en particular, ¿ya? Así que esto funciona bastante similar a un spoiler con los pulsos de radiofrecuencia. Aquí lo que estamos viendo por anterior a la columna, esta banda de presaturación, lo que va a estar saturando no la grasa, no el agua, no los líquidos, sino que toda esta región de acá, que es anterior a la columna y que está asociada a la respiración, movimientos cardíacos, etc. Sobre todo en columna cervical, yo quiero que el paciente no trague saliva, que esos movimientos de la deglución no se vean afectados y no influencien sobre mi imagen, ¿ya? Están los presat, que son en Siemens, Hitachi, y pulsos de saturación en General. La verdad es que no... bueno, REST también se llama en Philips, pero la verdad es que uno no ve el nombre en la plataforma. Uno aprieta un botón y sale esta banda. Nunca te pide el nombre, así que la verdad es que casi nadie se sabe de estos nombres de la empresa, ¿ya? Aquí, esto es lo que logramos. Si se fijan, aquí saturo todo lo que está por anterior y obviamente todos esos movimientos que existan ahí de la deglución, por ejemplo, o el movimiento cardíaco, no van a verse influenciados dentro de mi imagen. Lo mismo acá. Saturar general. Hay gente que satura la aorta. A mí no me gusta por lo menos saturar la aorta porque creo que uno puede diagnosticar también aneurisma, así que a mí no me gusta saturar la aorta, ¿ya? Para eso se utilizan, ¿ya? Tiene por objeto suprimir la señal de los tejidos en movimiento fuera del tejido estudiado. Lo mismo acá, ¿ya? Yo creo que es bastante evidente, bastante obvio, así que no merita mayor explicación. Y los pulsos de saturación de flujo, lo que yo voy a estar haciendo es saturar los movimientos que estén asociados a arterias o a venas y que estén fuera de mi plano de selección, ¿ya? Voy a mostrarle acá imágenes. Por ejemplo, esta es una adquisición de una secuencia TOF, ¿ya? Es una secuencia geográfica para valorar arterias del cerebro. Entonces yo quiero valorar todo lo que suba, digamos, o que entre a la cavidad craneana. Sin embargo, todos los flujos que estén bajando, es decir, los flujos venosos, no se expresen. Por ende, yo aplico una banda de presaturación de flujo por superior, es decir, todos los flujos que estén de superior a inferior no se van a ver influenciados. Y voy a tener solamente expresándose los flujos que vayan de inferior a superior, es decir, lo que vayan subiendo. Ahora, profesor, ¿y cómo lo hago para ver si yo quiero ver solo las venas? Evidentemente aplico esta banda de saturación abajo, en donde voy a estar saturando todos los pulsos, todos los flujos que vayan hacia el cráneo y voy a estar codificando todo lo que esté bajando, es decir, todo el componente del retorno venoso, ¿ya? Se usa mucho en TOF y en secuencia angiográfica, ¿ya? Aquí lo mismo, eliminar influencia en el plano de la imagen por artefactos de flujo pulsátil. Por ejemplo, aquí aplico una por superior para que no me afecte el movimiento cardíaco, los flujos de la arteria aorta descendente y lo mismo por inferior, ¿ya? Acá vemos por superior una imagen sin las bandas de saturación donde vemos el artefacto de flujo, un ghosting, que vamos a ver más adelante. Vemos este flujo que se ve por anterior y por posterior, que corresponde al flujo pulsátil de la arteria aorta. Y abajo vemos una imagen con la banda de saturación en donde vemos que este artefacto no se expresa, ¿ya? Tenemos también transferencia de magnetización, que es una excitación selectiva de la población del agua ligada, principalmente del agua ligada, ¿ya? Entonces, transferencia de magnetización es una excitación selectiva de la población de agua, ¿pero qué agua? Agua ligada, ¿ya? Eso se pregunta mucho en la prueba. El agua posee un distinto aporte a la señal, ya en función de en qué estado esté. Si es agua libre o agua ligada. En difusión nosotros valoramos el agua libre, en transferencia de magnetización, agua ligada, ¿ya? Se hace mediante la aplicación de un pulso off resonance, ¿ya? También denominado pulso de transferencia de magnetización, ¿ya? Evidentemente es de alta intensidad y tiene un ancho de banda muy muy pequeño porque tiene que ser selectivo, ¿ya? Aplico esta transferencia de energía, genera este gráfico. Los protones de agua ligada son los que están en 0 Hz y los protones de agua ligada a macromoléculas van a estar a la derecha o a la izquierda del gráfico. Prácticamente insensible al tejido adiposo, al hueso, a los fluidos, a los líquidos en particular, al edema, a la sangre, al líquido cefalorraquídeo, etc.
y atenúa las señales en ciertos porcentajes, por ejemplo, de la piel, saturar todo lo que es la grasa de la piel, el músculo principalmente, y quizás no es tan útil, por ejemplo, en hígado o en páncreas, ¿ya? Entonces, eso, transferencia de magnetización no se usa mucho más que en cerebro para las secuencias TOF. En AngioTOF se usa transferencia de magnetización y es una supresión de la señal de los tejidos del fondo. Y obviamente lo que hace es saturar toda la señal del parénquima, ¿ya? La señal de la sangre mantiene su intensidad, pero saturo todo el tejido estacionario que esté asociado al parénquima, ¿ya? Obviamente esto no satura la grasa, sino que satura todo lo que no sea grasa, es decir, la piel, no sé, partes de músculo, entre otras cosas, ¿ya? Y en estudios, por ejemplo, T1 con medio de contraste, aumenta la sensibilidad del agua libre y aumenta la sensibilidad del medio de contraste, ¿ya? Porque yo saturo todo lo que no es grasa y que no es medio de contraste, entonces me permite tener mayor contraste, ¿ya? Entonces, si se quedaron un poco perdidos, la transferencia de magnetización es una técnica que utiliza un pulso off resonance, que es selectivo con un ancho de banda bastante estrecho, y lo que hace es saturar los tejidos estacionarios, principalmente el parénquima, ¿ya? No satura ni la grasa ni los vasos sanguíneos, sino que satura el parénquima. Principalmente se utiliza en cerebro, en donde yo utilizo secuencias con medio de contraste y aumenta el brillo del medio de contraste, ¿ya? Principalmente para el uso o la detección de metástasis, ¿ya? Y disminuye las señales tisulares asociadas a la sustancia blanca y a la sustancia gris, ¿ya? Y bueno, finalmente recordarles que los tecnólogos médicos somos la primera línea, sobre todo en estos tiempos de pandemia. Entonces, poder aplicar, conocer, reconocer y determinar qué tipos de mecanismos de saturación grasa son los que vamos a utilizar, es súper importante, ¿ya? Porque vamos a estar contribuyendo al diagnóstico, ¿ya? Entonces, como tecnólogos, nosotros somos los ojos del radiólogo, somos los que tenemos que demostrar la patología y no solamente lanzar un protocolo y lo que salga, ¿ya? De repente ustedes se van a dar cuenta que si saben que, por ejemplo, para FOB grandes, STIR es mucho mejor que FATSAT, de repente se van a dar cuenta que, no sé, pues el protocolo estaba mal diseñado y tiene FATSAT y tiene unos artefactos de susceptibilidad magnética. La idea es que ustedes digan como, no, pues esto está mal, yo puedo modificarlo y voy a saturar con SPIRE o con STIR, ¿ya? Poder diferenciar o armar sus propios protocolos y decirle al radiólogo, mire, ¿sabe qué? Esta cuestión estaba súper mala, mejoremos el protocolo. Ah, ya, mira, este mecanismo de saturación es mucho mejor. A mí en lo personal me tocó explicarle a un radiólogo cómo funcionaba Dixon para que él lo pudiera informar, ¿ya? Porque no conocía Dixon y de hecho él tuvo que estudiar, yo estudié obviamente para poder explicarle con mayor lujo de detalle, pero recordarle un poco eso, porque los TM somos la primera línea, somos los tecnólogos que estamos sacando la cara en estos tiempos de pandemia, y si bien escáner es una de las áreas más concurridas por pacientes COVID, en resonancia magnética estamos evaluando lo que es cerebro, ¿ya? Así que no olvidar que nosotros como tecnólogos médicos tenemos un rol súper fundamental en el diagnóstico por imágenes y es muy importante que puedan identificar todo este tipo de estrategias, ¿ya? Así que eso, pues, chiquillos, la lucha continúa, así que démosle nomás, la lucha ya sea contra el COVID o contra el estudio sigue y nada, invitarlos a que sigan estudiando con lecturas complementarias. Si tienen duda me pueden contactar por correo, por WhatsApp, Telegram, tienen todas las estrategias para poder preguntar, ¿ya? Eso sería todo, que estén muy bien, nos vemos, chao.